Ok, perfecto. Y tan pronto vean mi pantalla, les agradezco me confirmen cuando la vean. Listo, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, bueno, muy bien. Damas y caballeros, buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Nos corresponde esta noche desarrollar el RAP 37, Guía de Aprendizaje 6, Actividad 2, Evidencia 2, Estudio de caso y presentación de costos de negociación e informe para la ficha 2777-166. Hoy 25 de junio del 2025. ¿Correcto? Si son todos de la 2777-166. Bueno, Sí, señor. muy bien. Ok. Bueno, entonces vamos a ver la agenda. Vamos a ver el tema de cronograma. Primero que todo vamos a hablar vamos a ver el tema de la parte del cronograma. Luego de que veamos el cronograma, vamos a hablar sobre costos de operación y presupuesto, que es algo que ustedes ya han visto. Recordamos algunos conceptos y luego hablamos sobre el tema de cargas sobredimensionadas. Luego de eso vamos a ver algunos aspectos como una presentación de cotizaciones, presentación de propuestas comerciales y por último hablamos sobre que eso que les acabo de mencionar es parte del desarrollo de la evidencia que tenemos que ver para el desarrollo de la evidencia y con eso terminaríamos la sesión. Es una sesión muy sencilla, muy corta, gran parte de lo que vamos a ver hoy ustedes ya lo habían hablado, si no es, lo vamos a recordar. Entonces, nada, pues vamos a dar inicio. Voy a apagar mi cámara para que esto nos fluya mejor y iniciamos. Profe, muy buenas noches. Buenas noches. Habla con Iván Solís. Iván, señor. Profe, después de la clase, ¿será que le puedo hacer una llamada? Sí, claro. Ok, perfecto. O nos podemos quedar aquí y revisamos el tema que necesitemos revisar, ¿de acuerdo? Listo, listo. Ok, bueno. Como siempre, recordarles por favor pues la participación, la atención durante esta sesión. Lo importante que por favor ustedes estén al día con las evidencias. Vayamos al día con el tema de las evidencias para no irnos atrasando en el proceso que estamos desarrollando. Ese es el cronograma. Estamos en la fase de ejecución, ya estamos con ustedes finalizando esta fase de ejecución. Va hasta el 15 de julio, o sea, estamos a 3 semanas de finalizar la guía y la fase para empezar la última fase que corresponde a la fase de evaluación para las guías 7 y 8 que estaremos viendo normalmente hasta finalizar el mes de diciembre. Estaremos finalizando diciembre, estaremos
normalmente culminando la guía 6, guía 7 y 8 y la fase con la parte de ejecución, terminaríamos la parte lectiva y estaríamos dando inicio a la parte de productiva. Entonces, por favor, hablemos casi que tenemos 6 meses. La verdad es que en esos meses los que están de pronto atrasados con evidencia se vayan poniendo al día para que puedan cumplir con todas sus actividades. Esta evidencia se llama estudio de caso y presentación de costos de negociación e informe. Entonces aquí vamos a poner un caso práctico. Ustedes van a tener que hacer una presentación de costos, van a tener que hacer una presentación de algún tipo de una propuesta, una negociación que le van a pasar a un posible cliente y ver cuál es la mejor oferta que se pueda presentar cada uno de los grupos en el desarrollo de la actividad que estamos o que vayamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Bueno, preguntas hasta acá, damas y caballeros. Dudas, preguntas, aclaraciones. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a iniciar con esta parte. Vamos a recordar algunos conceptos que vimos en días pasados que hace referencia al tema de costos y gastos. Cuando hablamos nosotros de costos y gastos, ¿de qué estaremos hablando, damas y caballeros? ¿Qué será un costo? ¿Qué será un gasto? ¿Alguno que lo recuerde y me ayude? ¿Qué será un costo? ¿Qué será un gasto, damas y caballeros? ¿Ninguno, ninguna? Profesor, los Señora, costos se refieren a los desembolsos que una empresa incurre para producir un bien o un servicio. los costos, ok, sí, y los gastos, ¿qué será cuando hablamos de gastos a qué hará referencia? A los que no están directamente relacionados con la producción de bienes o de servicios. Digamos que son las erogaciones, eh, y no son inversiones, sino son las salidas de dinero que no tienen que ver con la producción, sí. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna observación? ¿Alguien más tiene algún comentario de qué es un costo, de qué es un gasto? Bueno, vamos a ver entonces de esto que van a ver en pantalla, por favor, observen, vean, tómense ahí un minutico para ver cada uno de estos ítems que están ahí en colores para que por favor me vayan pensando ustedes, van tomando nota de todos estos que serán costos y que serán gastos. Tomémonos ahí 30 segunditos, veamos, recuerden lo que hemos visto de esos ítems que ustedes ven en pantalla, qué serán un costo y qué será un gasto. ¿Ok?
Bueno, entonces voy a marcar y voy a poner en un color verde para que usted, y voy a colocarle un círculo alrededor de cada uno de estos ítems, lo que ustedes crean que sea un costo o que sea un gasto. Pero para eso veamos, pongamos un ejemplo. ¿Qué tipo de empresa vemos para saber si qué es un costo o qué es un gasto? Pongamos el ejemplo que es una empresa de transporte de carga. ¿Sí? Una empresa de transporte de carga. ¿Qué será un costo? ¿Qué será un gasto? Profe, un gasto serían los celulares, Perdón. costo sería Entonces, el perdón, SOAT. voy a marcar en verde lo que me indiquen que es lo que me indiquen que es un gasto, ¿de acuerdo? Entonces, me decían que gasto es qué. Los celulares. Entonces, celulares en verde va a poner costos. Entonces, aquí para que nos... Ay, Dios mío. Aquí costos en verde. Entonces, los celulares. Listo. Ok, ¿qué más será un costo, damas y caballeros? Ya Sandra aquí nos comentó algo. ¿Quién más? Ángel Miro, cuéntenos. Profe, pues un costo sería lo del impuesto. Un costo, el impuesto. Ah, bueno, primero vamos a marcar costos. ¿Qué otra cosa? Qué pena, Ángel Miro, ya marcamos. Usted dice que el impuesto es un ¿qué? ¿Un costo o un gasto? Es un costo. Un costo, ok. Listo. ¿Qué otra cosa van a ser costos? Estoy marcando en verde lo que son costos. Por favor, ayúdenme a ver qué más marcamos como costo. Profe, los celulares no son costo, sino gasto. Los celulares no son costos sino gasto, nos dice por acá Sandra, ¿sí? Entonces Sí, lo señor. cambio. Bueno, Sí, entonces señor, ya, sí. a ver, cambiémoslo. Cambiémoslo a, entonces dicen que los celulares son, no son un gasto, sino es, perdón, no es un costo, sino es un gasto. ¿Ok? Listo. A ver, váyame mencionando, ¿el combustible qué será? ¿Costo o gasto? Costo. Los combustibles entonces será un costo. ¿Ok? Entonces marquemos el combustible como un costo. ¿Qué otra cosa será un costo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué más será un costo? Peajes. ¿El qué? ¿El peaje? Sí, señor, los peajes. Entonces, a ver, peaje, el peaje es un costo, ¿ok? Pero un gasto. ¿Y quién dice que es un gasto? Ángel Miro, Sí, señor. usted dice que el peaje es un gasto. Vamos a marcarlo también entonces aquí como un gasto. Listo. ¿Qué más será un costo? ¿Qué más será un gasto? Lo que falta ahí por ver. ¿Qué más será un costo, un gasto, damas y caballeros? Ay, mamá chica, perdona, ¿qué pasó? Listo. ¿El salario del gerente será un costo o será un gasto?
¿Qué creen ustedes? ¿El salario del gerente qué será? Pienso que es un gasto. El salario del gerente, un gasto. Ok, entonces marquémoslo como un gasto acá. El salario de los conductores, Un costo. el salario de los conductores. Ay, ay, ay. Ah, ahora esto no quiso funcionar. Pucha. Entonces, el salario de los conductores sería un costo. Compra de llantas, ¿qué será? Un costo. Compra de llantas, un costo. El SOAT, el SOAT, ¿qué creen que sea? Entonces, el SOAT, ¿qué creen que es, damas y caballeros? Un costo. Eso es un costo, ok. ¿Y el servicio de Internet? Es un costo. Ok. Bueno, entonces recuerden, Un damas y gasto. caballeros. Perdón, ¿alguien dijo algo? Qué pena, no escuché. Entonces, Los damas y celulares no gastan. caballeros, ok, damas y caballeros, recordemos que lo que decían sus compañeros, un costo, cuando nosotros hablamos de un costo, hay elementos, ya hay una duda en peajes, en celulares, que como que sí, que como que será un costo, que como será un gasto. Entonces recuerden, damas y caballeros, que esto puede pasar esto. Hay elementos, ítems que pueden ser un costo o pueden ser un gasto. Y esto va muy enfocado o va muy asociado al tipo de en qué voy a utilizar ese elemento. Por ejemplo, había duda acá y recuerden que un costo, cuando hablamos de costo, es lo que decía nuestra compañera Sandra, es cuando nosotros hablamos de un costo en una empresa o en una empresa que produzca materia prima, perdón, produzca algún bien físico o preste un servicio, cuando nos hablamos de costo y la teoría económica y financiera, la contabilidad, dice que los costos son todos los ítems que están asociados al producto o al servicio que yo presto. Sin este ítem o sin este elemento, no puedo producir el bien o no puedo generar el servicio. Entonces, por eso, claro, si estamos hablando de una empresa de transporte, el combustible es costo, porque yo necesito el combustible para mover los vehículos de carga, los vehículos de transporte de pasajeros, ya sea marítimo, aéreo, terrestre, férreo. ¿Sí? Llámese ACPM, llámese carbón, llámese JP4 o cualquier otro elemento que yo necesite para mover este vehículo, o sea, la parte eléctrica, si es un vehículo eléctrico, todo eso va a ser necesario. Si yo no tengo esa materia prima que es el combustible, no va a poder mover mi vehículo. Entonces ahí queda claro que el combustible es un costo. ¿Qué otra cosa es un costo? Pues todo el tema del salario de los conductores, el SOAT y las llantas, pues yo necesito las llantas para poder operar mis vehículos. En el caso que tenga una flota propia de vehículos. Si no, pues tendré que pagar un arriendo de esos vehículos y será el costo de mi operación. Y por eso hay otros que están en rojo, que es los gastos. Y cuando hablamos de gastos son erogaciones de dinero, son recursos que se necesitan, ¿sí? No son necesarios para producir el bien, pero de alguna forma los tengo que asumir porque tengo que los necesito para operar mi empresa. No son necesarios para el bien
o el servicio, pero los necesito para operar mi empresa, son como soportes. Entonces, por ejemplo, si hay un vigilante en la empresa, en la operación, en el centro de distribución, la bodega, lo que sea, pues el vigilante, si el vigilante no está, ¿qué pasa? Pues pues puedo seguir operando, claro, con un riesgo, sí, pero puedo seguir operando, o sea, no es necesario tener un vigilante. La señora que hace el aseo, o sea, no la necesito para operar, ¿sí? Entonces, es lo importante definir un costo o un gasto. Entonces, los costos son las erogaciones de dinero, todos los recursos que yo necesito para poder producir ese bien o ese servicio. Y el gasto, lo recuerdo, es todas las erogaciones y recursos que yo necesito para poder apoyar esa operación que tengo. Entonces, por eso el salario del gerente es un gasto. El celular, pero si hablo de los celulares de la parte administrativa, de la persona de gestión humana, de la persona de tesorería, pues seguramente eso va a ser contablemente va a ser un gasto. Pero si estamos hablando de los celulares de la operación, de los transportadores, que yo necesito a través del celular reportar que hice una entrega o alguna herramienta de estas, pues lógicamente, lo mismo que el servicio de Internet, lógicamente se va a convertir o va a ser, lo voy a tener que tabular o lo voy a tener que asociar a un costo. El peaje, pues lógicamente el peaje finito va a ser un costo, pero si tengo que pagar el peaje del carro, no sé, del mensajero o el carro donde se envía la publicidad a alguna sede diferente fuera de Bogotá y hay que pagar peajes, pues entonces ese peaje se va a convertir en un gasto. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí, damas y caballeros? Vamos bien acá, queda claro y ya recordamos lo que es un costo y lo que es un gasto. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces es importante tener esa parte bien clara. ¿Alguna pregunta sobre costos, gastos? Bueno, entonces continuemos por acá. Y vamos a hablar ahora y vamos a recordar algunos aspectos. Ay, Dios mío, perdón, aquí algunos aspectos como los costos y gastos. ¿Alguien me puede ayudar a leer la columna de costos y luego alguien me ayuda a leer la columna de gastos, por favor? Si son tan amables. El costo se presenta por causa directa del producto o servicio generado. Son necesarios para obtener ingresos. Permiten a las empresas mantener su actividad. En contabilidad se consideran inversiones. Están relacionados con la producción. Ok, muchísimas gracias, Sandra, muy amable por su participación. ¿Alguien que me ayude, otra persona, con el tema del gasto? Gastos. Debido a las gestiones administrativas y comerciales de la empresa, no es necesario para mantener la actividad. No llevan asociados retornos de capital. La gestión de gastos minimiza pérdidas, pero no incrementan ganancias. Ok. Muy bien, entonces des en cuenta lo que es una diferencia entre un costo y un gasto. Y importante, yo puedo tener recursos que los puedo tener como un gasto o como un costo, depende cómo los use. Soy claro y les pido por favor que me confirmen si no los enredo, pero hay recursos que pueden ser costo o pueden ser gasto, depende cómo los utilice. El caso de los celulares. El celular que usan los transportadores, los señores conductores, en el caso de la empresa de transporte, es un costo porque lo necesitan para operar, reportar la entrega, etcétera, etcétera. Pero el gasto que tiene el celular que tiene el mensajero, el combustible, la moto del mensajero, esos dos recursos se convierten en gastos porque si no tengo el mensajero, pues puedo seguir operando. ¿Ok? Entonces es importante tener claro esa parte. ¿Ok? Bueno. Otro aspecto importante es recordar que dentro de los costos hay diferentes tipos de costos. ¿Ok? Y ¿recuerdan esta figurita?
¿Sí? Sí, señor. Ok, entonces esa figurita, ¿qué nos dice? Nos dice y nos da y nos apoyamos para entender cuál es el costo total de producción, ¿sí? Y es en donde vamos a encontrar unos costos fijos y unos costos variables. ¿Cuál es la diferencia entre un costo fijo y un costo variable? Damas y caballeros. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué es un costo fijo? ¿Qué es un costo variable? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué recuerdan? Entonces, ¿qué es un costo fijo? Pues son los costos, son los recursos que yo opere o no opere, necesito tener, ¿sí? Independientemente que yo mueva un producto, perdón, mueva una caja o mueva 1000, tengo que pagar esos costos, ¿sí? ¿Qué quieren ustedes que sea un costo fijo? Deben un costo fijo en una empresa de transporte. ¿Qué puede llegar a ser un costo fijo en una empresa de transporte? El salario de los conductores. El salario de los conductores que tengo contratados directamente. Exactamente. Eso puede llegar a ser un costo, perdón, puede llegar a ser, es un costo fijo. Transporte 1 o transporte 1000 cajas, hay que pagar al conductor. ¿Qué otra cosa es algo fijo? El SOAT, necesito pagarlo. Use los carros, hay que pagar el SOAT. ¿Ok? ¿Sí? Entonces son esos elementos, esos recursos que mueva uno o mueva 100 personas, pues los necesito pagar. ¿Sí? Y cuando hablamos de los costos, entonces aquí sé que los costos fijos son aquellos desembolsos de la empresa que no dependen del nivel de producción. Entonces depende del nivel de operación, tengo que pagarlo. ¿Ok? Entonces aquí tengo que pagar el SOA, tengo que pagar el salario de los conductores. Y los costos fijos, entonces, ¿qué serán? ¿Qué creen ustedes que qué más necesitaremos? La adquisición de los vehículos. ¿La qué, perdóname? La adquisición de los vehículos. La La compra de los carros. Eso será aunque un costo variable o un costo fijo. Un costo fijo. ¿Sí? ¿Será un fijo? Pregunto. Sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que sí? No, es un costo variable. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo se van a estar comprando vehículos, de pronto no todo, o sea, no cada año se van a estar comprando nuevos vehículos. Así es, exactamente. ¿Sí? Entonces, eso va a depender un poco también de cuál es la dinámica y cómo manejo yo ese tema, pero yo exactamente, no va a ser un costo variable porque va a depender de si compro o no compro lo que decían ustedes, si compro o no compro, si compro o no compro vehículos en ese momento. ¿Listo? Y los costos fijos, entonces los costos fijos son a mayor volumen de servicios que yo preste en caso de transporte, a mayor volumen de carga que yo transporte o a mayor cantidad de unidades que yo venda, pues van a incrementarse esos costos. ¿Ok? Entonces, el costo fijo habla y dice que los costos variables cambian y van en proporción de las unidades producidas o
de las unidades o de los movimientos que yo haga en el caso de mi vehículo, ¿sí? Entonces, esa es una forma de entender lo que son costos fijos y costos variables. Entonces, a veces no es tan fácil entenderlo, pero es importante ya que con esta explicación, esta aclaración o recorderis, esto ya han visto ustedes, nos quede claro entonces este tema de los costos fijos y de los costos variables. Nos quede claro, por favor, qué es un costo y qué es un gasto. A veces ahí podemos cometer fácilmente errores porque no percibimos exactamente qué es un costo fijo, qué es un costo variable, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahora, damas y caballeros? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, entonces vamos aquí a continuar. Ya recordamos que era un costo, que era un gasto. Vimos cuáles eran los costos fijos, los costos variables. Bueno, hay otros costos que aquí no menciono, pero pues ya creo que ustedes lo recuerdan, que son los costos de capital, que es el costo que yo tengo que pagar por el tema de los intereses o los dividendos que yo le tengo que pagar ¿a quién? A los inversionistas que han estado participando o han participado en la constitución de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces es importante también tener esos costos. Vamos a hablar de presupuesto. Esto es para recordarle. ¿Qué es un presupuesto, damas y caballeros? ¿Para qué nos sirve un presupuesto? ¿Uno solo o una sola? Por favor. ¿Qué creen que es un presupuesto? Bueno, ustedes ya saben que es un presupuesto. Denme un ejemplo. Díganme en alguna cosa del presupuesto, lo que se les ocurra, la definición, qué es, cómo se hace, cuánto dura, etcétera, etcétera. Por favor. Instructor, pues yo creo que un presupuesto. Ay, perdóneme, aquí a empezar, aquí inició Ángel Miro, por favor, y luego sigue Sandra. Gracias, Ángel Miro. Siga, por favor. Bueno, buenas noches. Instructor, pues yo opino que el presupuesto es la cantidad de dinero que yo tengo para realizar un viaje, ¿no? O sea, analizo cuánto puedo gastar, cuánto tengo y cuántos días me puedo demorar transportando, bien sea carga o pasajero. Muy bien, exactamente eso es. Un presupuesto es eso. Uno de los tantos presupuestos que hay es eso. ¿Cuánto tengo para hacer un viaje? ¿Cuánto me cuesta hacer un desplazamiento entre un punto A y un punto B con unas condiciones particulares? Entonces, ahí tengo que empezar a analizar eso. Y muy bien, Ángel Miro. Creo que Sandra nos iba a decir algún otro comentario. Sandra, por favor. Profe, el presupuesto es que el dinero con el cual se cuenta para determinada pues producción o en este caso en la parte del transporte, como decía Argemiro, con el que se cuenta, el dinero con el que se cuenta para realizar el viaje o la distribución de los productos. Perfecto, muy bien. Ok, entonces es lo que yo necesito saber, es lo que necesito tener. Y normalmente uno habla de plata, ¿no? Pero no siempre, o sea, digamos que al final se va a traducir en dinero, pero es importante tener claro y les quiero aclarar es que el presupuesto hay que hablar es de recursos, ¿sí? Que vuelvo y digo que al final esos recursos se van a ver reflejados en dinero. Entonces, cuando hablamos de recursos, estoy hablando que un recurso es el vehículo. El vehículo, pues, que debe tener unas buenas llantas, que debe tener unas características unas garantías de mantenimiento que me garanticen que ese viaje va a ser en condiciones seguras. Voy a necesitar seguramente el combustible, ¿sí? Voy a necesitar tener unos viáticos, voy a necesitar pues, la alimentación del transportador. Estoy hablando aquí de un viaje intermunicipal, entre ciudades, entre departamentos. Voy a necesitar eso, ¿sí? Un recurso es el celular que necesito, el GPS que tiene el vehículo para movernos. Si es un termoquín, pues lógicamente pues mi termo y todo lo que necesita el termo para poder funcionar. Entonces, des en cuenta que el presupuesto aquí lo estamos enfocando para llamémoslo un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Mover del punto A al punto B.
y eso lo manejan las empresas. Y en transporte sí que se maneja permanentemente. ¿Cuánto me vale Bogotá-Medellín? ¿Cuánto me vale Medellín-Yopal? ¿Cuánto me vale mover carga a Bogotá-Leticia? ¿Cuánto me vale mover carga de Popayán a Puerto Inírida? Entonces, todo eso es lo que yo necesito presupuestar porque es entre un sitio y otro. ¿Ok? Pero también hay otro presupuesto que es importante tenerlo en cuenta, que es el presupuesto, digamos que este es un presupuesto a un proyecto o a temas puntuales, ¿sí? Pero también es importante, las empresas necesitan tener o trabajan con un presupuesto que es el presupuesto de su operación general. Aquí estamos hablando, des en cuenta que lo que hemos hablado es de mover entre un punto A y un punto B, pero las empresas necesitan tener un presupuesto mayor, un presupuesto general de la compañía, que es lo que les permite a las empresas ver cómo se va a comportar el ingreso de efectivo durante un año, que es normalmente los periodos en que se realizan estos presupuestos, o también necesito saber cuáles son los gastos o el flujo de capital, el flujo de dinero que yo necesito para mi empresa. ¿Ok? Entonces, esos son los presupuestos generales que tiene la compañía. Y el presupuesto que me han hablado ustedes, perfecto, porque ese va a ser el ejercicio que ustedes van a hacer hoy. Un presupuesto para un movimiento de una carga entre unos sitios determinados. Pero hay un presupuesto general que maneja la compañía. Entonces se hace un presupuesto anual, por lo general, o hay presupuestos también a mediano plazo, 5 años, a largo plazo, pues unos presupuestos a 10 años y eso son ya presupuestos mayores. Pero pues centrémonos en el más común, que es el presupuesto mensual, pero en el presupuesto anual y al cual le vamos haciendo discúlpenme, el seguimiento mensual. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta esa parte. ¿Y qué es un presupuesto? Es un registro detallado, escrito, ingresos y gastos en un plazo determinado. Entonces es saber cuánto recibo y cuánto gasto. Esto lo aplico yo y es el ejemplo que siempre les pongo a todos ustedes. Esto es el presupuesto que tiene uno en la casa. ¿Cuánto me gano? 2 millones de pesos. ¿Cuánto me gasto? Ay, Dios mío, 4 millones de pesos. No, mentiras. Pero a veces, y esto es importante tenerlo y a nivel personal es importante uno siempre tener esto. Aunque uno diga, ay, pero yo para qué. Pero es importante uno poder eso porque a veces nos puede llegar a situaciones en donde gastamos más de lo que realmente estoy recibiendo. Y eso es crítico pues para el desarrollo de una economía familiar. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a hablar un poquito de ese tema porque es importante que nos volvamos disciplinados. Si ustedes ya lo hacen, perfecto y los felicito, pero nosotros deberíamos tener el día del presupuesto, nuestro presupuesto al dedo, a la minucia. En las empresas yo sé que hay el de la parte financiera, pucha, está encima, que no se gasten un peso de más, y controlan hasta el centavo. Dirán, pues y yo creo que ustedes dirán, pero ¿por qué estos son tan amarrados? Es que ni siquiera nos dan papel higiénico. Entonces, cuando uno empieza a mirar esta misma acción en uno mismo y en sus finanzas personales, empieza uno a encontrar, pucha, pero es que ya llegamos hoy, estamos a 20 del mes y ya no se acabó el sueldo. ¿Pero por qué? Y es que a veces, damas y caballeros, no nos damos cuenta de lo que gastamos. Entonces, ¿cuánto es su salario? No, 2 millones de pesos. Bueno, entonces uno hace salario sobre 2 millones de pesos, pero no tenemos en cuenta que no me consignan sobre los 2 millones de pesos. Yo estoy recibiendo, voy a decir aquí cualquier barbaridad, de los 2 millones de pesos más los descuentos que tengo y ojalá tengamos un ahorro que sea de 50,000 pesos mensuales, me llega 1.750.000. Ay, juepucha, yo estoy pensando que me gasto y estoy pensando que recibo 2, pero realmente solamente recibo 1.750.000 porque me descuentan prestaciones, todo ese tipo de cosas que son los aportes que yo hago a salud, pensión y demás. Entonces empezamos a fallar por ahí. Entonces uno, y como recomendación deberíamos llegar a la minucia del presupuesto. Entonces, claro, ok, hago mi presupuesto y teóricamente yo soy organizado, entonces hago mi presupuesto y el presupuesto es un control de gastos.
e identificar necesidades de capital, y eso lo hace uno, pues deberíamos hacerlo todos, para saber cómo gastamos. Y entonces y hace uno un cuadrito en Excel, cuánto recibo mes a mes, y lo citen en lo que gasto. Entonces tengo que gastar en el salario de los empleados, tengo que gastar en pagar todo el tema prestacional, tengo que pagar toda la parte de recargos, horas, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama esto? La dotación, tengo que gastar en los vehículos, en pagar el SOAT. Entonces uno empieza, y eso le sirve a las empresas para saber cómo manejan su flujo de efectivo. Hay negocios, muchachos, damas y caballeros, en donde no, durante el año las ventas, llamémoslo así, y los gastos son homogéneos, no tienen mayor variación. Todos los meses gasto casi lo mismo y todos los meses recibo casi siempre los mismos ingresos. ¿Ok? En el tema del transporte, por ejemplo, ¿quién me dice cuándo es el pico en transporte en Colombia? ¿Cuándo hay un volumen alto de demanda de transporte en Colombia? ¿Quién me dice? 1, 2, 3. ¿Ah? ¿Quién cree? ¿Qué saben ustedes que estamos estudiando aquí gestión integral del transporte? A nivel de carga, claro, a nivel de carga cuando tenemos un pico de incremento de carga. E igual en la parte de transporte de pasajeros intermunicipal también tenemos ese pico. Instructor, pues el pico del servicio de pasajeros son las temporadas, fin de año, a mitad de año, Semana Santa, esos son los picos de pasajeros. Ok, perfecto, así es. Entonces, esos son situaciones particulares, Ángel Miro, como lo decía él, que debo yo analizar mi presupuesto. Entonces, yo sé que voy a tener un pico en los meses, hablemos de temporada fuerte, la temporada de pronto más fuerte de vacaciones es diciembre, enero. Entonces, tengo que prever un volumen alto de vehículos. Entonces, sé que tengo que contratar más vehículos. Lo mismo pasa en transporte de carga. Tengo que contratar más vehículos. Voy a necesitar tener más conductores. Voy a tener mayores gastos porque necesito adquirir mayor capacidad de transporte, mayor capacidad instalada. Y de pronto, cuando se me empieza a bajar un poco ese flujo, de pronto en el febrero, marzo, esos meses hay un poquito como fríos, porque en abril viene Semana Santa y se baja un poquito y vuelve otra vez el pico junio, julio y algo de agosto por vacaciones. Luego viene la semana de receso en octubre. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque es cuando las empresas van a necesitar tener más flujo. Voy a necesitar tener más efectivo voy a recibir más dinero, pero también voy a necesitar gastar más para pagar el transporte. Un caso puntual, y aquí digamos que casi que lo que recibo lo tengo que pagar, pues porque en el mes que se incrementa lo tengo que pagar en ese mismo mes. Pero un caso más crítico es, por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo es la empresa productora de cuadernos. ¿Sí? Una empresa que produce cuadernos. ¿Cuándo es el pico de venta de cuadernos? Aquí en Colombia, por lo general. En enero, más o menos. Diciembre, Enero, febrero es cuando más cuadernos voy a vender. Entonces voy a vender muchísimos cuadernos. Muchos cuadernos voy a vender. Esa plata de esos cuadernos que yo vendo en enero, febrero, me va a estar entrando algo en enero, en febrero, marzo, es cuando voy a recibir todo el dinero de esas ventas que hice yo como productora de cuadernos. O puede ser que de pronto desde diciembre puedo empezar a recibir algo. ¿Sí? Pero ¿cuándo necesito yo tener mucho capital para comprar la materia prima, el papel, los plastificados, los ganchos para hacer los cuadernos, los alambres para hacer los cuadernos anillados? ¿Cuándo creen que voy a necesitar yo tener harto efectivo porque necesito comprar la materia prima? Por ahí desde Siento que noviembre, octubre. diciembre. No, noviembre ya estoy terminando producción. Voy a necesitarlo por lo menos en agosto, empezar a pagar, a comprar la materia prima porque me demoro 2, 3 meses produciendo. Si yo voy a vender mis cuadernos en enero o febrero, pues necesito tenerlos en diciembre ya entregados y en movimiento hacia los sitios de venta. Entonces, en noviembre ya tengo que tener la producción casi que lista porque seguramente puedo empezar a despachar de diciembre. Entonces voy a necesitar comprar materia prima, seguramente en agosto, septiembre voy a necesitar comprar. ¿Y cuando recibo yo harta plata? Febrero, marzo. Entonces, des en cuenta que hay un descuadre, ¿sí o no? Sí soy claro a lo que hago referencia. Voy a recibir mucho dinero. Voy a hacer aquí sobre la imagen, perdón,
si esto funcionara, sobre la imagen que tenemos acá, nos vamos a imaginar que aquí está diciembre, entonces yo voy a recibir aquí, pues voy a tener aquí la parte de arriba, van a ser los ingresos y la parte de abajo van a ser los egresos. Entonces yo voy a empezar a recibir dinero aquí en diciembre, en enero, por aquí en febrero es cuando voy a tener yo altos picos de efectivo, voy a recibir harto dinero, pero cuando necesito tener yo efectivo para comprar la materia prima, para contratar la mano de obra que van a necesitar contratar, seguramente se van a incrementar los servicios públicos, pues seguramente aquí es donde yo voy a tener en agosto, septiembre, voy a necesitar tener efectivo. Entonces el presupuesto también me sirve a mí para hacer el flujo de caja, ¿sí? Entonces digamos que yo voy a estar aquí unos meses en rojo, entonces necesito prever con el dinero que recibo aquí en enero, febrero, marzo, ese dinero que recibo lo tengo que guardar para el año siguiente para poder soportar estos meses en donde no tengo un volumen de ingresos alto, pero sí voy a necesitar hacer una inversión alta en materia prima y en producción. Entonces, por eso es importante el presupuesto para las compañías, ¿ok? Me permite y me ayudan a manejar el flujo de caja. ¿Cuánto recibo en el mes? ¿Cuánto gasto? Y vuelvo y digo, devolviéndome al ejemplo de personal, esto lo debería hacer uno. Entonces es cuando uno se da cuenta, pucha, que entonces recibo 1.750.000 y yo tengo un presupuesto de gastos, colegio, alimentación, la mascota, la salida al cine, todo, en que me gasto 1.600.000. Teóricamente me quedaría con 150.000 pesos para entretenimiento. Ir al parque, salir a la ciclovía, irnos a un paseo por acá cerca de eso. Y entonces empiezan a mirar y si uno no es juicioso y no controla hasta el centavo de lo que uno gasta, entonces da cuenta que el día que salí, pucha, hoy salí, hoy me llegó, como hacemos muchos, el día que me llega la quincena, hoy es almuerzo mega ejecutivo. No es el que llevo en la coquita, sino hoy no llevo almuerzo, hoy compro un ejecutivo y pucha, 25.000 pesos porque es mega bandeja paisa. Y es el gusto que me doy yo, o salgo con la familia y los invito a comer. O pucha, o me comí una empanadita y empiezo a no hacer eso y a mirar todos los gastos que uno tiene por ahí en cositas, ay, que me tomé una cerveza, todas esas cositas que van sanando y a veces no los tiene uno claros y por eso se va el presupuesto y no lo gasta uno. Y en las compañías por eso son tan exigentes en manejar un presupuesto, porque hay que controlar hasta el mínimo centavo en dónde se está gastando o se está invirtiendo según sea el caso. Y el presupuesto nos ayuda a esto. Este es el presupuesto que hablábamos, que es el presupuesto de una compañía en general para mover y ver los flujos de movimientos de efectivo, cuánto va a recibir cada mes y cuánto va a entregar. Y ustedes hablaban de otro presupuesto, que es el presupuesto que voy a hacer cuando yo tengo un proyecto, cuando por ejemplo, tengo que hacer un movimiento entre un sitio y otro sitio, que eso es lo que vamos a desarrollar en el ejercicio de hoy, ¿correcto? Bueno, muy bien. ¿Por qué son importantes los presupuestos? Pues nada, porque me ayudan a reducir el gasto, porque yo realmente sé en dónde estoy, me estoy siendo consciente en qué me gasto el dinero, en qué me gasto los recursos que tengo disponibles. Me permiten hacer planeación. Yo cuando tengo claro un presupuesto, y era el ejemplo que les ponía de la venta de cuadernos, sé que tengo que planear y de todo el dinero que recibo en los primeros 3 meses del año, tengo que reservar un dinero, guardarlo para que en los meses donde no recibo tanto efectivo, pero tengo que hacer muchos gastos porque tengo que comprar la materia prima para la producción, pues tengo que reservar ese dinero. Me permite administrar los recursos. Entonces, yo sé que en mi empresa tengo una producción alta y en diciembre la empresa que hace cuadernos seguramente no va a tener que producir porque ya produjo lo que tenía que producir. Entonces me va a permitir, si saquemos a los colaboradores de la empresa, saquémoslos a vacaciones, ellos salen a vacaciones, no tengo entre comillas, en el buen sentido de la palabra, a la gente sin hacer nada, que se vayan a vacaciones, disfruten esas fiestas con la familia y las personas se quedarán 2 o 3 de pronto haciendo alguna actividad de apoyo, pero estoy siendo eficiente en el manejo de los recursos que tengo. Me permite hacer ahorros e inversiones y lograr los objetivos. Cuando yo tengo un presupuesto lo que busca es lograr los objetivos de la compañía, en posicionarse en el mercado, en vender, en prestar un servicio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, preguntas hasta acá, damas y caballeros.
Ok. Bueno, entonces, continuemos. Continuemos por acá. Dios mío. Listo, aquí, entonces, ¿cómo se define una tarifa? Ahora vamos a ponernos un momento. ¿Cómo definimos nosotros una tarifa de un servicio? Damas y caballeros. En 2 palabritas. ¿Cómo se define una tarifa? ¿Qué creen ustedes? De pronto calculando el costo y el gasto del servicio que se va a realizar. Exactamente. Entonces yo tengo que saber cuánto me vale a mí ese servicio, cuánto es el costo y cuánto es el gasto de ese servicio para poder con eso decir, ok, mi servicio me vale esto, tengo un costo, aquí no estoy me vale 500.000 pesos y no pierdo ni gano. O sea, punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces es la forma de hacerlo. Y a eso, pues, lógicamente, estamos hablando de una economía de mercados, una economía de intercambio, donde, pues, lógicamente hay un beneficio. Entonces, para definir yo mi flete, pues, tengo que hacer el análisis de costos fijos, variables, todo el tema de gastos, ahí están todo el tema de impuestos, lo que tengo que pagar a los inversionistas, bueno, una cantidad de cosas que pueden ir afectando o no esos costos que tengo de transporte. Y por último, pues lógicamente tengo que ganar, ¿sí? Porque pues ninguna empresa pues presta servicios gratis, pues por lo general. Entonces, esto es la forma en que yo defino un flete o un costo de un servicio, teniendo en cuenta mis costos, mis gastos, una utilidad y lógicamente pues defino cuándo es el flete o el costo. Lógicamente hay alguna normatividad, alguna regulación que me permite o orientan esos gastos y esos fletes en la parte de transporte. Entonces vamos aquí a repasarlos muy rápidamente porque no es del tema. Entonces, una definición de la tarifa, por ejemplo, hay algo que se utiliza en algunas métricas a nivel país, dentro de la política económica del país, pues se trabajan con algunas normatividades. Entonces, aquí, por ejemplo, se habla del IPC. Ustedes saben qué es el IPC, es el índice de precios al consumidor, pero ¿realmente saben qué significa el IPC, damas y caballeros? Entonces, el IPC es el índice de precios al consumidor, es una métrica que genera el Departamento Nacional de Estadística, DANE, que busca es conocer cómo se está comportando los precios de ciertos artículos que se definen que son de la canasta familiar, y con base en esos precios, pues se dice si hay un incremento, hay inflación, se está incrementando más el rubro de la salud, el rubro del transporte, y lo usan en muchas mediciones para poder definir tarifas y precios. Entonces, el IPC es un indicador de donde se pueden también trabajar eso. Hay algo que se llama también el IPT, que se llama Índice de Precios al Transportador, que también rige toda la parte del sector de transporte, y pues lo que buscan es garantizar, orientar el tema de costos a nivel de transporte. En tarifas terrestres, bueno, hay N cantidad de procesos. Muchas veces usan aquí, pues, se hablan que se hacen análisis
es históricos de cómo viene siendo el comportamiento de las tarifas, de los fletes, y con base en eso y la política del gobierno, pues se van diciendo, y según el índice de precio al consumidor, cuánto es la inflación, de algunos indicadores macroeconómicos, se dice que, por ejemplo, el IPC va a ser tanto y sobre eso se va a hacer el incremento de tarifas, ¿sí? También sabe, en algunas empresas, algunas compañías, algunos sectores se tiene en cuenta también el incremento del salario mínimo, pues porque eso tiene también impacto sobre algunos tipos de negocio, ¿ok? Esa es una forma. En la parte terrestre, pues bueno, aquí también se tiene que mirar lo que hablábamos, la estructura de costos, entonces aquí se tienen que mirar lo que hablábamos hace un momento y veíamos de los costos fijos, de los costos variables, todo el tema lubricante, llantas, esto muy enfocado a pues, todo lo que tiene que ver con tarifas terrestres, e incremento de peajes, el estado de las vías. Los tipos de vehículos también dependen, pues lógicamente si yo tengo vehículos última generación, puedo llegar a pedir un poco o puedo llegar a tener una tarifa más alta, a diferencia si tengo ya vehículos que están cumpliendo su tiempo para chatarrización. Igual esto, por ejemplo, aquí como lo vamos a ver ahorita, es un tema de mantenimientos, según las diferentes resoluciones, la normatividad que tengo que hacer, la tecnomecánica, tengo que cumplir con ciertas características de mis vehículos, pues eso puede llegar a incrementar mis costos. En la parte de pasajeros, por ejemplo, dependiendo la tarifa, los kilómetros recorridos, el tipo de vehículo, ustedes saben y seguramente conocen que yo cuando me contrato un servicio de transporte intermunicipal, por decir algo, pues puedo pagar un servicio regular. Entonces, donde voy, pues sí, una sillita medio reclinomatic, no tan cómoda y pago 50,000 pesos por un trayecto, pero puedo llegar a pagar ese mismo trayecto y el bus para en todos lados, ¿no? Pero también puedo llegar a pagar ese mismo trayecto en 80,000, 100,000 pesos, pues porque aquí ya tengo, ya la silla ocupa más espacio, me puedo reclinar casi como si fuera una cama, me dan cobija, me dan un juguito y un paquete de papas. Tengo televisión, audífono, entonces claro, ese servicio vale más. Entonces también eso varía según el servicio, aunque hay una normativa, dice el servicio mínimo es, no sé, 50,000 pesos para ese recorrido, pero si el servicio tiene algún plus, pues lógicamente voy a poder soportar, aumentar esa tarifa o ese costo del servicio que estoy contratando o que voy a pagar por ese servicio, ¿ok? Preguntas, dudas, damas y caballeros. ¿Claro hasta ahí? Ay, Dios mío, ¿qué le pasó a esto? Ok, listo. Bueno, en el tema de transporte marítimo aplica la misma situación, dependen las condiciones, qué tipo de carga, voy a despachar la mercancía, despacho todo en un contenedor para mí, full container para mí, o la mitad del contenedor lo cargo yo. Entonces, todo eso va a hacer que varíen las tarifas. Si voy directo Buenaventura, Shanghái, o de pronto es una motonave que va Buenaventura, Panamá, y Shanghái. Entonces, claro, tiene, Buenaventura, Panamá, por allá algún puerto en México y ahí sí sale ya para China. Entonces, eso también va a variar un poco en las tarifas y los fletes. También depende si contrato servicios donde contrato un servicio para que me muevan toda la carga, todo el tema de operación portuaria, operación de cargues, descargues, servicios de carga, servicios de transporte. Bueno, eso va variando en las tarifas de transporte. Que hay una norma internacional, claro, que mover un contenedor entre Buenaventura y Shanghái puede llegar a costarme $5,000, puede ser, sin seguros. Bueno, también depende de los seguros y lo que digo, las frecuencias marítimas que yo quiero que llegue mi carga a ese destino. En la parte férrea, igual, hay tarifas según los corredores férreos, según el tipo de movimiento que se vaya a hacer. Pues aquí en Colombia no lo tenemos muy masificado. Está en operación y están buscando desde hace años, y desde hace años hay proyectos para habilitar, y se han habilitado unos corredores férreos por allá por el lado de Buenaventura, medianamente, digamos que para nivel de carga en general. Ya hay unos proyectos y bueno, un tema ya de carga
privada, que es todo lo que se mueve en La Guajira con el Cerrejón, que es una empresa pues, que para mover eficientemente su producto, pues lo hacen a través de la vía férrea. Y aquí pues hay proyectos para implementar y recuperar corredores férreos para mover especialmente carga entre, digamos que el centro del país y la costa atlántica. Pero igual en esto también se tiene que ver el tema de equipos, de maquinaria, el tipo de vías férreas que se usan. Por ejemplo, Colombia, nuestras vías no son anchas. En la parte férrea, pues se trabajan diferentes vías férreas. Nosotros trabajamos en Colombia con vías férreas angostas, no anchas, que es lo que se usa en otros países, pues para maximizar las capacidades de movimiento de carga. Pero igual todo tiene una regulación y según esto también ustedes saben que esto se mueve y en este tema de mercados siempre está muy sujeto a la oferta-demanda. Entonces, pues eso también ayuda a regularizar tarifas y esto. En la parte aérea, pues lógicamente es un poco más compleja. Mover carga aérea es un tema que requiere un poco más de análisis, de mayor cuidado. Yo no todas las cargas las puedo mover vía aérea, a diferencia que lo que sí puedo hacer por vía terrestre o vía marítima, que no hay problema, pero en la parte aérea sí por temas de productos que se vuelven riesgosos en las condiciones que tiene una aeronave de presurización, de cambio de presión, alturas. Entonces, bueno, igual se calculan los precios y las tarifas con algo que se llama el peso-volumen, en donde se saca el factor peso-volumen volumétrico entre el peso y el espacio que ocupa la carga y se definen unas características de cómo mover la carga. Preguntas, dudas y aclaraciones, damas y caballeros. Dudas, inquietudes. Bueno, entonces si no hay preguntas, dudas, vamos ya digamos que en la parte de costos ya recordamos, ahorita al final les voy a mostrar algo del presupuesto y algo de la actividad que toca hacer con algunos cuadritos que manejamos, que se pueden manejar, pero lo vemos ahorita al final. Y vamos a empezar a hablar de un tema que es importante a nivel de, ay Dios mío, a nivel de, y está muy enfocado en todo el tema de transporte de carga. ¿Listo? Y es lo que denominamos y hace referencia. Ay, mamá chica, ¿esto qué le pasó? Ok, bueno. Entonces, vamos a hablar del transporte sobredimensionado. ¿Qué será el transporte sobredimensionado, damas y caballeros? Cuando hablamos de transporte sobredimensionado, ¿qué será? ¿Por qué abandonó su puesto de vigilante? Bueno, en vista del silencio y para que no se me aburran tanto, vamos a ver aquí un video para ambientarnos un poquito a este tema que vamos a tratar ahora. Por favor, todos me dicen, gracias, si están viendo y escuchando el video. ¿Sí alcanzan a escuchar algo? Sí, señor, se estaba viendo. Ok.
Bueno, ¿vieron ahí esa pequeña carga que estaban moviendo? Sí, señor. Entonces, este tema de carga extradimensionada es un tema bien importante que se debe tener en cuenta porque tiene un impacto muy grande, digamos que para las operaciones de transporte, en el sentido que se ha ido incrementando la necesidad de mover cargas que tienen unas dimensiones fuera de las normales que maneja Colombia, pongamos en este caso. Entonces, que hay que mover una hélice para una turbina eólica, un aspa que puede llegar a medir perfectamente 20, 30 metros. Hay que mover de pronto un tanque para el almacenamiento de combustible para una bomba. Hay que mover motores, turbinas, algún tipo de maquinaria de perforación, bueno, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante tener en cuenta esto. Entonces, cuando hablamos de carga sobredimensionada, pues es toda la carga que exceda las dimensiones normales de un vehículo de carga. ¿Alguien recuerda dónde yo, aquí en Colombia, cuál es la norma que me rige las dimensiones de los vehículos de carga? ¿Alguno recuerda cuáles son? ¿Sí recuerdan? Bueno, entonces, damas y caballeros, recuerden por favor que en Colombia la normatividad nos dice que los vehículos de carga terrestre
aunque aplica para todos los tipos de carga, deben tener unas condiciones. ¿Cuánto es el máximo de carga que puede llegar a transportar un vehículo de carga en Colombia? En toneladas. ¿Alguno recuerda? $52 toneladas. Es lo máximo que puede llevar un vehículo de carga en Colombia. ¿Cuánto es la longitud máxima que puede tener un vehículo de carga o carga que se puede transportar normalmente? En longitud, condiciones normales. En condiciones normales, 12 metros. Y en ancho 3 metros. Perdón, 2 metros 80. ¿Ok? Y el decreto que me da a mí o la resolución que me indica a mí eso para que lo recuerden, es en donde está diciendo cuál es la clasificación de los vehículos, ahí se dan también las indicaciones de cuál es el ancho máximo del vehículo, la altura máxima, la longitud máxima que puede llevar un vehículo o que puede llevar un carro, está en ese decreto que se llama, perdón, es la resolución 4100 del 2004, donde me dice todas las características de los vehículos de carga. ¿Ok? Lo que se sale de ahí, pues ya entra a ser parte del manejo o de la regulación que me da a mí la resolución 0459 del 2006, que habla sobre los temas de, se colocan los requisitos y todos los procedimientos para el transporte de carga indivisible, extra pesada, extradimensionada, y cuáles son las especificaciones de los vehículos y cuáles son los permisos que debe tener esta compañía o esta operación de transporte. ¿De acuerdo? Bueno. La resolución 0459 del 2006, como ustedes lo ven ahí, pues dice exactamente, se fijan todos los requisitos y procedimientos para el transporte de carga indivisible. ¿Sí? Para que no se les olvide. Igual tienen que ustedes llegar y entrar a analizar. Entonces ahí se hacen, según las diferentes características, se habla también, vamos a encontrar diferentes temas, vamos a encontrar temas, por ejemplo, como en los temas como el peso por ejes, ¿sí? Que es un área metropolitana, que es una carga indivisible. Por ejemplo, aquí habla que una carga indivisible es carga que por sus características no puede ser fraccionada para su transporte. Entonces, a veces ve uno, por ejemplo, que una máquina de un silo o de pronto una turbina de ciertas características no se puede dividir, sino es de cierto tamaño, pero es mayor a lo que se permite transportar, de 18 metros de longitud, 2,40 de ancho, 4 metros 40 de altura, ¿sí? Se habla también de que es una carga extrapesada. Se habla cuál es una carga extradimensionada. Puede ser que una carga extrapesada está dentro de la puede llevar en un vehículo normal porque no es muy grande, pero su peso es mayor, entonces hay que tener un procedimiento especial. Se habla pues en esta misma solución se explica, esto es parte como de la bibliografía que se maneja, es entender qué es peso por eje, cuál es el peso bruto del vehículo, ¿sí? Y entonces aquí ustedes sí ven, por ejemplo, y esta parte del peso por eje es bien importante. Ustedes vieron ahorita en el video que las vehículos que estaban transportando esa carga la llevaban sobre unos planchones, sobre unas camas bajas, podemos llamar, que tienen una cantidad de ruedas. Seguramente lo que se busca es disminuir el punto de apoyo de cada uno de estos ejes para disminuir el impacto que van a tener sobre las vías. Entonces,
esto es parte de lo que esta resolución 0459 tiene y que pues va a ser parte del análisis y estudio de ustedes para el desarrollo de la actividad que vamos a adelantar. Se habla, por ejemplo, en la resolución, aquí les voy a colocar algunos aspectos muy generales, voy a mencionarlos, pero ustedes tienen que llegar a investigar y analizar bien qué es lo que tienen y cuáles son las características de la carga que les vamos a poner en la actividad y por qué es extradimensional y por qué que cumplan la norma. Entonces, por ejemplo, aquí en una parte de esta resolución se abre la longitud, ¿sí? Entonces dice, no se requerirá ni registro ni permiso para el transporte de carga extradimensionada que sobresalga por la parte posterior del vehículo en una longitud inferior a 1 metro. Entonces, teóricamente yo podría llevar algo en una mula, en una tractomula que salga hasta 1 metro, no necesitaría nada. Pero de todo lo que todo lo que exceda esa dimensión, exceda 1, 2, 3 metros, debe llevar ya, por ejemplo, algo que diga, un letrero que diga carga larga. ¿Listo? Según las características del producto. Para carga extradimensionada que sobresalga por la parte posterior y que la longitud sea entre 1 y 2 metros, se requiere que el operador esté previamente inscrito y autorizado. Entonces, en cuenta que hasta 1 metro puede manejarse la carga, pero entre 1 y 2 metros ya tengo que tener un registro especial, ¿sí? Y esto lo debo tener ante el Ministerio de Transporte. Entonces, des en cuenta cómo se va teniendo en cuenta esto. Si hablamos de la anchura, ¿sí? Entonces, dice que para el transporte de carga extradimensionada con ancho superior a 2.6 metros e inferior a 3 metros, se requiere que el operador esté previamente inscrito en un registro de operador y cumplir pues aquí con algunas características. Aquí entonces también se habla que hay unas restricciones. Des en cuenta, miren, no puedo llevar una velocidad máxima de más de 40 kilómetros por hora. No requiere la presentación de un vehículo acompañante en vías urbanas. Y sí lo que se hace es, perdón, un vehículo acompañante y en vías urbanas, la velocidad debe ir a 20 kilómetros por hora. Y requiere un vehículo acompañante. Des en cuenta que eso va cambiando según qué tan grande o qué tan sobredimensionada llega a ser la carga. Y esto es parte de lo que tiene la resolución. Pues des en cuenta, habla de la longitud, habla de lo que es la anchura y las características y qué tipo de carga es para poder saber cuáles son las características y requisitos que requiere. ¿Listo? Otro tema importante es en cuenta que es el tema de señalética. Entonces hablamos que tienen que crear unos letreros que digan carga larga y ancha, conserve su distancia según sea el caso, necesito un carro escolta, perfectamente iluminado, demarcado, y como en el ejemplo que vimos que es pues ya bastante grande la carga, pues necesitaba no solamente el carro escolta, sino necesitaba también el apoyo de las autoridades para ir abriendo y cerrando las vías y controlando el tráfico por el riesgo que generaba esta carga tan grande como la que vimos en el video. Y entonces en señalética, pues habla aquí, esta misma resolución nos dice cuál va a ser el texto, cuáles son las letras que tienen que ir y cuáles son las señales luminosas según el caso. Entonces dice, por ejemplo, señales luminosas de peligro. Dice aquí, el vehículo que realice el transporte de la carga y los vehículos acompañantes deberán contar con señales luminosas de peligro, de acuerdo con la definición establecida en el Código Nacional de Tránsito, diferentes a las reglamentales tales como balizas, tipo vaso, tipo cilindro, cuyo lente sea de color amarillo y tenga unas dimensiones de 10 centímetros por 10 centímetros de altura. Entonces aquí le dice uno cuáles son las sirenas, las luces que deben estar autorizadas para dar esta alerta y poder alertar a las personas sobre el movimiento de esta carga. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? Listo. Para el transporte de carga sobredimensionada, pues, ¿qué se debe tener en cuenta? Pues el tipo de carga, la forma en que la voy a transportar, qué equipos de apoyo necesito. Des en cuenta que hablamos de escoltas, de paleteros, de la señalética, pero des en cuenta que en el video que veíamos se necesitaba una cama baja, se necesitaba una plataforma especial con muchísimas llantas
para poder disminuir el impacto y transportar de una forma más segura la carga, todo el tema de permisos y apoyos de la autoridad y bueno, lo que hablábamos de señalización. Entonces, algunos de los aspectos que son importantes y básicos a tener en cuenta para un tema de movimiento de carga extradimensional. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, damas y caballeros? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, vamos a empezar a ver algo importante que ya esto está enfocado al desarrollo de la actividad que van a hacer, que es una propuesta de oferta de servicios. Entonces, una propuesta de oferta de servicios donde yo le ofrezco a mi cliente, le voy a prestar un servicio con estas características, doy a conocer los productos, los servicios, mis condiciones, cuáles son mis plus, la tecnología, el seguimiento, esto para una propuesta comercial, ¿sí? Entonces, lo que les decía, entonces va aquí cuál va a ser el servicio que yo ofrezco y aquí, pues, cuáles son las características, condiciones de pago, tiempo de ejecución del servicio, etcétera, etcétera. Esto es como para ambientar un poquito a la actividad que van a desarrollar, que es presentar una propuesta de transporte de una carga particular. Sí, entonces hay que presentar una propuesta bien interesante, cuáles son las características del movimiento que vamos a hacer y, lógicamente, pues, los presupuestos. ¿Listo? Esta cotización que ustedes están viendo acá, ¿sí? Es parte del ejercicio que tienen que realizar. Va a ser una cotización en donde pues va a ir la información del programa de formación, qué fase, resultado de aprendizaje, aquí los integrantes del grupo y aquí pues la descripción de la carga, qué carga van a mover. Aquí cuál va a ser el origen y explicar pues ese desplazamiento de dónde es, por qué tipo de vías. Y aquí más adelante pues hay que hacer la descripción pues de la ruta seleccionada, cuál va a ser la ruta por donde yo voy a mover. Entonces necesito aquí en el ejercicio una imagen de la ruta, por qué se mueven por esa ruta y no por otra, hay que justificarlo, una imagen del vehículo en el que van a mover la carga y cuáles son esas características del vehículo. Les pido el favor y les recomiendo por favor que cuando coloquen aquí la imagen del vehículo y la imagen de la ruta, péguenlo de alguna forma, teniendo en cuenta porque las versiones de Excel no son las mismas. Entonces recibo trabajos en donde imagen no hay, imagen del vehículo no hay, imagen de la ruta tampoco hay, entonces ya empiezan a perder puntos. Yo necesito que peguen de alguna forma que quede ahí claro que cuando reciba yo la información esté claro. Y aquí pues hay una descripción de ruta estimada, tiempo estimado del transporte. Entonces este desplazamiento va a ser saliendo de Bogotá, Villavicencio, salgo por Yomasa, luego de que salgo por Yomasa llego a Chipaque, luego llego a los túneles, luego llego a cualquiera de estos pueblos, atravieso el último túnel y llego, ¿sí? Entonces hay que hacer una descripción de la ruta. Aquí en esta parte de documentación requerida, ¿qué documentación se requiere para mover la carga? Normal, SOA, los permisos, el tipo de carga, las facturas, pero adicional aquí tienen que, como es carga sobre, lo que ustedes van a mover es una carga sobredimensionada, según la carga que les vamos a poner en el ejemplo, ustedes tienen que decir qué tipo de carga, qué tipo de permisos, qué tipo de requisitos de seguridad y qué tipo de condiciones de movimiento de carga sobredimensionada tengo que cumplir según el decreto que acabamos de ver. Y por último, aquí me van a colocar el costo por kilómetro y el costo total, costo por kilómetro y costo total. Pero estos dos daticos va a ser el resultado de una tablita que ustedes ya conocen, que ya se las voy a mostrar. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, y hasta aquí es lo que vamos a ver. Si no hay preguntas, vamos a ver la evidencia. Ya les expliqué parte de la evidencia. Ahora vamos a ver aquí qué es lo que tienen que hacer. Entonces aquí habla de... dice, estudio de caso y presentación de costos de
estudio de caso y presentación de costo. Entonces, para realizar la evidencia de aprendizaje, el aprendiz deberá descargar el archivo en Excel denominado estudio de caso evidencia 2. Este estudio de caso evidencia 2 lo encuentran ustedes cuando ingresen a la plataforma en Sajuna. En la parte inferior derecha de la... En la parte inferior derecha... Ay, si esto no se me cerró... bueno. En la parte inferior derecha de la evidencia van a encontrar unos anexos, ya se los voy a mostrar, y van a encontrar un archivo en la parte inferior derecha en donde pueden ustedes bajar el archivo de Excel que les va a servir de base para adelantar el ejercicio que se les pide. Entonces aquí hay que bajar ese estudio de caso en el cual se diligencia la información para desarrollar el caso correspondiente a un servicio de transporte, donde el aprendiz evaluará los requerimientos y definirá los recursos necesarios para la prestación de dicho servicio estructurando la respectiva cotización de la actividad solicitada, que hay que presentar una cotización en Excel. ¿Listo? Y el punto y la definición de lo que tienen que mover es lo siguiente. Entonces dice evidencia guía 6, RAP 37. A la empresa de transporte CNA le ha sido solicitada cotización para realizar un servicio de transporte de acuerdo a las siguientes características. ¿Ok? A las siguientes características. Entonces dice A, origen, Sociedad Portuaria de Cartagena. B, destino, zona urbana de Yopal. C, producto a movilizar, un generador eléctrico con las dimensiones de 2.8 metros de ancho, largo tiene 3 metros y alto 1.4, pesa 25.000 kilogramos. Se le solicita presentar cotización a todo costo que considere, entre otros, la ruta, seleccionando y justificando el tiempo de viaje, documentación requerida, equipo de carga y descargue, requerimientos de ley, resolución 4559, lo que vimos y les presenté ahora. ¿Qué personal de apoyo necesito yo? Operaciones, necesito un HSE, seguridad. Todo eso lo tienen que incluir ustedes en la parte de los costos. ¿De acuerdo? Entonces les voy a mostrar lo que ustedes van a encontrar allá en la evidencia. Ustedes entran allá a su ficha, encuentran aquí RAP 37, estudio de caso y presentación de costos, pican ahí y lo que ustedes van a encontrar ahí es lo siguiente, si esto nos permitiera. Esto se quedó aquí pensando. Entonces van a encontrar esto. ¿Listo? Y van a encontrar acá anexo 1, anexo 2 y para acceder al instrumento de evaluación. Si le dan aquí al anexo 1, pues lo que van a encontrar es la actividad que tienen que realizar. ¿Ok? Que es lo mismo que les acabo de leer. ¿Listo? Eso es el anexo 1. Si le doy aquí al anexo 2, lo que van a encontrar es resolución 0049 del 59 para que la lean, la conozcan, que fue parte de lo que les expliqué hace un momento. Y aquí en la parte inferior van a encontrar formato RAP 37 estudio de caso. Entonces van a encontrar, ahí pican y les despliega un Excel. Y ese Excel tiene un par de hojitas. Y es el siguiente archivo que les voy a mostrar acá. Igual, por favor, hay que colocar la portada como siempre, qué centro de formación es, aprendices que presentan el trabajo, qué RAP, qué evidencia es. Y luego van al estudio de caso, que es el formato que les mostré hace un momento, donde ustedes deben diligenciar toda esta información. Las imágenes, la justificación de la imagen, característica del vehículo, imagen del vehículo, documentación requeridas. Entonces, toda la documentación requerida.
y aspectos particulares del transporte. Van a colocar aquí todas las situaciones o cosas que ustedes necesitan para transportar esa carga, permisos, autorizaciones, señalética, etcétera, etcétera. Y aquí colocan ustedes costo total y costo por tonelada. Pero para ayudarse para esto, está esta tabla en donde ustedes ya conocen CICETAC, pueden bajar la información por viaje, por tonelada y por kilómetro. Entonces, ustedes esta tabla la manejan de donde puedan sacarlo. Entonces, si yo saco aquí el costo por viaje, ya sé cuántas toneladas voy a mover, entonces lo divido por las toneladas que son y cuántos kilómetros son y voy sacando los valores acá. Aquí van los costos variables. Entonces, aquí hay costos variables y aquí hay una partecita en donde ustedes tienen que ir agregando todos sus costos administrativos o por ser carga sobredimensionada, que es lo que tienen que colocar acá. Entonces, ¿cuánto les vale el HSE por ese viaje? Entonces, un coordinador de HSE por realizar ese viaje me vale 300.000 pesos. Igual sacan los valores para tonelada y para kilómetro. Necesito las grúas para cargar y descargar, me incluyen acá. Necesito un carro escolta, necesito mandar a hacer letreros y el letrero me vale, no sé. Y van colocando todos esos costos y al final ustedes van a colocar costos, ojo, costos acá, total y costo por tonelada. Conclusiones y ese es el trabajo que tienen que desarrollar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, damas y caballeros? ¿Alguna inquietud? Instructor, buenas noches. Mírate que yo estoy en Sajuna, pero el RAP 37 todavía la evidencia no está habilitada. No, ese queda habilitado. Tan pronto terminemos la sesión, lo habilito. ¿Ok? Sí, ese no está, no le he dado el clic para habilitarlo, pero eso queda ahorita. Terminamos la sesión y lo habilito. Es que ya me han pasado que no está habilitado, me empiezan a subir la información y no la suben completa. En algunos casos me ha pasado, pero no, ese tan pronto termino aquí la sesión, 5 minutos después queda habilitada la evidencia para que puedan ustedes ingresar. Bueno, señor. ¿Alguna otra duda, pregunta, aclaración? ¿Hasta cuándo hay plazo para presentar el RAP? Esta evidencia está para presentar hasta el 30 de enero. Perdóneme, 30 de junio. En grupo. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? No, señor. Ok. José Iván, señor, cuéntenos. Tutor, buenas noches. Buenas noches. Es que anteriormente yo me comunico con usted que subieron el Excel donde aparecen las calificaciones, ¿diga? Y yo le manifesté que me hacían falta algunas calificaciones. Y revisando en Sajuna, las notas están en Sajuna, pero no se ven reflejadas en el Excel que usted compartió. Ok. Discúlpeme, José, discúlpeme un minutico, por favor. Permítame, por favor, si quiero resolver dudas de la evidencia y si hay algún comentario adicional o algo así como lo que usted dice, nos quedamos y lo hablamos al final. Es para si ya no hay preguntas sobre la evidencia, pues darle la despedida a los que ya vieron la evidencia y los que tengan alguna inquietud como la suya, se queda y hablamos ahorita después para aclarar qué pasó. ¿Listo? Para ya desocupar a los que ya no tengan más dudas sobre la evidencia, despacharlos que se vayan a sus actividades y si queda usted y revisamos qué es lo que tiene, qué es la novedad que tiene, ¿de acuerdo? Listo. ¿Alguna otra pregunta sobre la evidencia?
RAP 37, estudio de caso y presentación de costos de negociación. No, señor. Ok, listo. Bueno, entonces si no hay más inquietudes, dudas, voy a dar por terminada la sesión del día de hoy. Les agradezco a todos por su tiempo. Les recuerdo que es un trabajo grupal para subir hasta el lunes 30 de junio. Y importante que todos los integrantes del grupo suban el trabajo. Necesito que todos lo suban porque he tenido casos donde no mandan el trabajo en grupo y me dicen, es que no tengo calificación. Claro, no ha subido el trabajo, independientemente que aparezca ahí en la presentación o en la portada como fulanito de tal, está ese integrante del grupo, pero si no suben el trabajo a Sajuna, pucha, no los puedo calificar. Entonces, para que por favor lo hagan. Listo, si no es más, les deseo una feliz noche. Muchísimas gracias a todos por su presencia. El que tenga alguna inquietud como José se queda y la revisamos de una vez. ¿De acuerdo? Listo, muchas gracias a todos. Feliz noche.